¿Cuál es el tema central de las profecías? ¿El cataclismo universal? ¿El fin de los días? ¿Se tratará de el número indicado para poder ganarse el premio de la lotería? No. Si quieres estudiar profundamente de qué se tratan las profecías del Antiguo Testamento y hacia dónde apuntan, quédate con nosotros en este programa de Evidencias. Hemos llegado al final de esta serie sobre profecías. Durante esta temporada hemos podido analizar a los profetas desde el comienzo de la Biblia hebrea hasta el final de la misma. Agradecemos las preguntas que tú has hecho. Te has estado comunicando a través de Facebook y a través de nuestro blog. Tal vez te has perdido alguno de los capítulos. Puedes acceder a ellos a través de YouTube y a través de nuestra página de blog. También te invitamos a continuar escribiéndonos acerca de estos temas, porque aunque hemos concluido esta temporada, queremos poder contestar tus preguntas. Puedes hacerlo de manera electrónica o de manera tradicional. Ahora que estamos llegando al final, queremos identificar las promesas que indicaban el tema central de la profecía. No se trata de algo cataclísmico. No se trata de simplemente satisfacer la curiosidad intelectual de los lectores. En la Biblia hebrea se presenta una promesa hacia un evento, hacia la vida de alguien que es central para las Escrituras. Esa persona es Jesús de Nazaret. Vemos que hay mucho material en el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, que al leerlo te invita a cuestionarte de qué persona se está hablando, porque ofrece un contenido, este material profético, que simplemente no puede cumplirse en las condiciones contemporáneas en las cuales el mensaje fue dado. Un detalle interesante pudiera haber sido la experiencia del etíope en el libro de Hechos, que vemos que está leyendo el libro de Isaías. Está leyendo a un profeta, y al leer este profeta, se aparece Felipe, y interesantemente la pregunta, Felipe le dice si entiende lo que lee, y uno de los cuestionamientos que tiene este lector de los profetas es que él todavía no está seguro, por el contenido de lo que él está leyendo, si esa profecía habla del profeta que lo escribió o habla de alguien más. Y eso, en cierto sentido, es un reflejo y un ejemplo muy adecuado para mostrarnos esta característica que tiene el material profético, donde menciona cosas que simplemente son difíciles de ser entendidas como cumplidas solamente en el tiempo del profeta, sino que apuntan a eventos futuros y a personajes futuros. Y claro, para aquellos que consideramos que la Escritura tiene la habilidad predictiva, definitivamente esto no es un conflicto, y entendemos que existe dentro del material profético porciones que definitivamente apuntan hacia una figura futura que es destacada por muchas características, desempeñando diferentes funciones, que es identificada como el Mesías. Muchos de los profetas que anunciaron la venida del Mesías hablaban del Mesías como un siervo sufriente, o también como alguien que sería denegado por su propio pueblo. Es raro, pero esta parte de la profecía no fue atendida por los judíos cuando Cristo vino. La otra parte de la profecía tiene que ver con el reinado glorioso del Mesías, cómo el Mesías reinaría de manera gloriosa sobre su pueblo, y esta sería una época de restauración, paz, plenitud, abundancia y riqueza para su pueblo. El Mesías, desde el punto de vista judío sobre todo, siempre fue un Mesías político, que habría de hacer que Israel llegara a ser el centro del mundo entero.
donde todas las naciones vinieran y adoraran a Dios, pero en Israel, y teniendo como centro principal de Israel justamente Jerusalén. Así que desde el punto de vista judío, siempre el Mesías fue una expectación política. Había un Mesías davídico, un rey, una especie de, podemos llamar hoy en día, superhéroe que habría de derrotar a todas las naciones y haría que Israel se constituyera como la nación principal y el centro del mundo en aquel entonces. Sin embargo, en los libros proféticos, nosotros vemos que el Mesías tiene diferentes roles. Que hay quizás la confusión de algunos de los judíos que inclusive llegan al punto de, al no levantarse un Mesías específico que cayera dentro de todas las cualidades que ellos veían, entonces llevan a poner o interpretar muchas de estas profecías como Israel mismo, la nación, siendo el mismo Mesías. Y hasta hoy en día se aplican, por muchos escolares académicos judíos, se aplica desde esa manera. Así que vemos que el mensaje del Mesías dentro de los libros proféticos adquiere diferentes roles, a veces roles locales como sanar enfermedades y a veces roles cósmicos, como en el libro de Daniel, donde llega a convertirse en el centro de una profecía que envuelve poderes mundiales. Por lo tanto, el rol de Mesías varía y es muy importante que nosotros logremos estudiar justamente cómo el Mesías se desarrolla o se presenta en diferentes libros proféticos. Desde el Génesis al Apocalipsis tenemos figuras sobre el Mesías que habría de llegar. Usando la palabra para sombra, en griego, que es tupos, la sombra de algo, de una imagen, nosotros tenemos el término más importante en teología para referirnos a la vida de Jesús. Los tipos son las sombras. Puede ser un artefacto, un evento, una institución, una persona, que es una figura de lo que habría de venir. Un tipo de Jesús puede ser la vida de José. José siendo vendido por sus hermanos, José sufriendo, José siendo restaurado. Moisés es otro tipo de Cristo, cuando Él está intercediendo y quiere que su nombre sea raído del libro de la vida. El cruce del Mar Rojo se convierte en un tipo de la experiencia del bautismo y la liberación, según lo identifica el apóstol Pablo. Tenemos que en el santuario hebreo, en el tabernáculo, había tipos, ya fuera el altar siendo un tipo del Calvario, el lavacro cuando se bautizó Jesús. Dentro de la estructura del tabernáculo tenemos tipos, símbolos del Espíritu Santo, la presencia del Padre y su protección para cada uno de nosotros. De esa manera, el Nuevo Testamento se convierte en el cumplimiento de todo lo que hemos estado discutiendo durante esta temporada. A través de símbolos, de figuras, de personas, de eventos, de momentos en la historia, ahora se revelan en Cristo Jesús. Los estudiosos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en muchas ocasiones interactuamos de manera alegre acerca de nuestros estudios. Por ejemplo, los estudiosos y expertos en el Antiguo Testamento, nosotros decimos que el apéndice de la Biblia es el Nuevo Testamento, en forma jocosa, mientras que los eruditos del Nuevo Testamento aseguran que la Biblia es un gran libro con una larga introducción hasta llegar a lo esencial. Lo importante es que estamos estudiando las Escrituras y ahora, mientras vemos estos diferentes tipos, vamos a tratar de identificar cómo ellos se relacionan con el Mesías. Una de las formas que el Antiguo Testamento también nos muestra o nos anticipa cosas del futuro tiene que ver con lo que muchos llaman o denominan tipología. Al entender por tipología hablamos de personajes, de instituciones o situaciones que anticipan o prefiguran eventos futuros que se pueden haber cumplido en el Mesías o en algún evento relacionado con el plan de salvación. Interesantemente vamos a ver que la Escritura está llena de muchos indicadores tipológicos que nos hacen ver
que la naturaleza de ciertas prácticas, eventos, ritos y ceremonias apuntaban a algo más. El Mesías realmente era muy esperado por el pueblo. Sin embargo, podría no haber sido completamente entendido. Es por esto que Dios había dado algunas imágenes que lo podrían representar mejor. Una de estas imágenes, por ejemplo, se encuentra en el cordero que moría en las fechas pascuales. Este cordero que sería sacrificado representaba al Mesías que estaba por venir, que tendría que morir en la cruz. Así tenemos otras figuras también en el mismo sacerdocio. El sacerdote tendría que ser una persona sin ninguna enfermedad, tendría que ser sano, saludable, y así también el Mesías era Cristo fue perfecto en todo aspecto. Así que hay muchos aspectos en los cuales el Antiguo Testamento trató de describir al Mesías que estaba por venir. Otras alusiones que tenemos, por lo menos en la figura de David, donde obviamente al Mesías se le asocia con David como un descendiente de David, y al mismo tiempo David, por ser quien logró liberar a Israel de sus enemigos y prácticamente constituirlos como nación, se llega a convertir en una figura de la labor redentora justamente que el Mesías habría de cumplir. Vemos en las narrativas del Éxodo historias que nos resultan simplemente absurdas si no entendiéramos que apuntan a algo más. Por ejemplo, ¿por qué Moisés se le prohíbe entrar a la tierra? Porque en vez de hablarle a una roca la golpeó. ¿Y por qué es ofensivo pensar que esa roca que había sido ya golpeada una vez no puede ser golpeada otra vez? ¿Qué valor pudo haber tenido el golpear una roca 2 veces? Algo te dice que Dios entendía que lo que Moisés estaba haciendo con esta roca tenía un valor simbólico para enseñar algo, y que cuando él viola esta enseñanza que estaba codificada por estas dramatizaciones de Moisés, definitivamente tenía que destacarlo al implementar este castigo a Moisés. Para muchos de nosotros nos resultaría desproporcionado, incluso injusto, pensar por qué Moisés va a sufrir un castigo tan grande cuando simplemente hace algo tan sencillo como haber golpeado en vez de haber hablado con una roca. Interesantemente, el Nuevo Testamento nos dice que esta roca es una figura de un personaje, y este personaje es el Mesías, y que tenía que morir una vez. Y vemos entonces ahora cómo estas historias que nos muestran detalles, algunos de ellos incluso misteriosos, nos muestran cómo apuntaban a algo más. Pero lo interesante es que la misma historia, en su origen, tenía elementos tan misteriosos que anticipaban en su mismo material, en su mismo contenido, la expectativa de un significado más profundo. Otra observación importante tenemos por lo menos en el caso de Melquisedec, sobre todo en lo que es la parte del libro de Hebreos. Se relaciona o se dice que el sacerdocio de Jesús o de Cristo era conforme al orden de Melquisedec. En otras palabras, un orden diferente al orden levítico. Y vemos interesante esto porque Melquisedec era sacerdote. De hecho, vemos cómo Abraham le paga diezmos a Melquisedec. Pero la palabra Melquisedec quiere decir rey justo, de Malak y Sadik. O sea, quiere decir el rey que es justo. Por lo tanto, vemos que Melquisedec tiene una doble función que no es permitida en Israel. La función de sacerdote y la función de rey. Lo cual, nuevamente, no ocurre en Israel. En Israel, el rey no puede ser sacerdote, ni el sacerdote puede ejercer los privilegios de rey. Cada vez que nosotros hemos visto esta combinación en la historia de Israel, los resultados han sido catastróficos. Pero aparte de por decreto divino, esto no se podía hacer, hay otro aspecto importante, porque en las demás naciones, usualmente los reyes, estamos hablando de Babilonia, Siria, Egipto, inclusive los moabitas, las demás naciones sí permitían, o sí dentro de ellos había la imagen del rey ejerciendo labores de sacerdote o labores que dirigían la oración hacia la deidad local de esa nación. Y vemos también que la mayoría de estos reyes, eventualmente por su asociación en sus labores sacerdotales,
llegaban a creerse ellos mismos como como dioses, llegaban a deificarse ellos mismos y llegaban a ser objetos de la oración. Por lo tanto, esto no era permitido en Israel. Pienso yo que justamente por esta razón, y nuevamente es una especulación mía, pero me parece que es la razón más lógica. Sin embargo, sabemos que era prohibido terminantemente por Dios, pero a Cristo o al Mesías se le asocia justamente con una orden estilo Melquisedec, el rey que era sacerdote, pero que al mismo tiempo su nombre indicaba que era rey justo. Y pienso yo que posiblemente la asociación era porque el sacerdocio levita tenía nada más una parte de la tipología o una semblanza de una de las labores de Cristo. Y el reinado, o el rey, David y sus descendientes, representaban quizás, o el símbolo del rey, representaba otra de las funciones del Mesías. Pero las combinaciones de ambas solamente se podía dar bajo Cristo directamente. Por lo tanto, el Antiguo Testamento tiene varias imágenes que reflejan o dan semblanza acerca de la labor, el rol y quién habría de ser el Mesías. La escritura y no la imaginación es la que determina el significado de un tipo. Esa es la diferencia entre la alegoría, que encuentran cualquier significado para cualquier cosa en la Biblia, y cuando el Espíritu Santo es el que revela el significado de cada uno de ellos. Pero hablando acerca del Espíritu Santo y su dirección, debemos entonces también distinguir entre esas profecías clásicas o locales que tenían que ver con Amón, Moab, diferentes circunstancias que ellos conocían, y las que tienen que ver con el Mesías. Quédate con nosotros después de esta pausa, porque vamos a estudiar cómo identificar las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Qué bueno que te has quedado con nosotros en esta serie sobre profecía en evidencias. Agradecemos tus comentarios en nuestra página de Facebook. Esas sugerencias han sido muy valiosas y realmente las hemos tomado en consideración. Tus preguntas también, espero que te las hayamos podido contestar de la manera que tú así lo esperabas. Puedes también seguir accediendo a algunos de los archivos anteriores en nuestro blog para ver algunos de los capítulos que tal vez no habías visto de esta serie. También puedes seguir solicitando los estudios bíblicos que tenemos especialmente para ti. Pero ahora, a nosotros continuar profundizando en el tema del Mesías en el Antiguo Testamento, debemos hacer la diferencia entre aquellas profecías que son clásicas, que tienen que ver con el entorno de Israel, con la experiencia que estaban teniendo los profetas, y las profecías que son mesiánicas de manera específica. Las profecías mesiánicas en sí, la mayoría de ellas llevan una connotación futurista, sobre todo en el sentido de cuál es la labor del Mesías dentro del futuro del pueblo de Israel, o cómo habría de venir el Mesías. Son profecías que dan a futuro. La profecía clásica en sí, para cualificar la profecía clásica, vamos a decir el rol típico del profeta, no era necesariamente predecir el futuro. De hecho, hay mucha labor, hay muchos escritos, por lo menos nosotros realizamos la labor del profeta Eliseo, la labor del profeta Elías, donde en realidad hay muy pocos pronunciamientos de profecías hacia futuro, porque la labor del profeta siempre fue llamar al pueblo de vuelta a Dios. Ahora, muchas veces en esos llamados había exhortaciones futuristas, y dentro de esas exhortaciones futuristas muchas veces habían la mención del Mesías, que es lo que nosotros hoy en día quizás clasificamos como profecías mesiánicas. Pero la profecía clásica judía, estamos hablando del pueblo judío, siempre fue, el rol clásico siempre fue llamar al pueblo de vuelta a Dios. También vemos otras profecías que son de carácter apocalíptico. Estas son dadas también en medio de un lenguaje diferente, con más símbolos, aparición de ángeles, otros elementos. La mayoría de ellas tienen que ver con eventos del futuro, del tiempo del fin o del tiempo escatológico, como dirían otras personas.
Y dentro de estas se encuentran también las profecías mesiánicas, que interesantemente no necesariamente tienen que tener el lenguaje apocalíptico, pero a diferencia de la clásica, no solo hablan de eventos contemporáneos, sino que están relacionadas con un individuo el cual, de acuerdo a los términos de esta profecía, va a tener algunas características singulares y va a realizar una labor singular, muchas veces de carácter representativo, cuyo efecto va a afectar a Israel, y en algunas profecías nos dicen que incluso va a afectar al mundo entero. En todos estos libros proféticos no se habla de un evento que tendría que ver solo con la primera venida de Cristo Jesús. Podría ser confuso para muchos, pero muchas veces las descripciones tienen que ver tanto con su primera venida como con su segunda venida, incluso con la destrucción final del pecado en su tercera venida. Así aparecen estos 13 mega eventos, gran eventos, mezclados como un solo evento. Y esto lo podría explicar de la siguiente manera. Es algo así como una visión telescópica de lo que ocurriría en el futuro. Es algo así como una visión de panorama, lo que Dios estaba planeando hacer con el Mesías. El Mesías traería sacrificio, traería liberación del pecado, traería eliminación del pecado, pero también traería erradicación completa del pecado. Así que estas tres cosas que tienen que ver con momentos diferentes, la primera venida de Cristo Jesús como ofrenda, sacrificio, la segunda venida de Cristo como rescatando a su pueblo, y la tercera venida de Cristo como la erradicación, eliminación total de los pecadores. Son tres momentos que en los libros proféticos son descritos como un solo evento en muchos lugares. En los profetas tenemos algunas profecías que tuvieron cumplimiento tipológico. Sin embargo, hay unas que son tan detalladas, tan específicas, que apuntan a la vida del Mesías desde su nacimiento hasta el final. ¿Cuáles son algunas de ellas? A lo largo de los libros proféticos encontramos varias menciones específicas a la venida del Mesías. Una de las más precisas, al menos cronológicamente hablando, es la profecía del profeta Daniel. Él habla acerca de que el Mesías tendría que venir alrededor de las 70 semanas para dar su vida por el pueblo. Esto es bastante iluminador porque era una profecía cronológica que daría una referencia exacta de cuándo el Mesías aparecería en su pueblo. La otra profecía, el otro libro, el cual nos habla bastante acerca del Mesías, es el libro de Isaías. En este libro se habla del siervo sufriente, cómo el siervo sufriente tendría que ser sacrificado, tendría que ir al matadero, pero también tendría que vengar a su pueblo, tendría que restaurar a su pueblo y traer una era de paz y protección para su pueblo. Así que este libro, el libro de Isaías, habla muchísimo acerca de la restauración final que el Mesías traería a su pueblo. Tenemos la profecía de Miqueas, donde se dice de dónde habría de nacer el Mesías, en ti, Belén de Efrata. Tenemos también las profecías en Isaías, donde se le llama a Cristo, se le llama, o al Mesías, se le clasifica como Dios. O sea, y llevará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estas palabras se menciona y se le da títulos que solamente se le pueden atribuir a Dios, se les dan justamente al Mesías. O tenemos también la aplicación de Salmos. Se le dijo mi Señor a su Señor. Estas palabras, las palabras que usan en hebreo son palabras usadas hacia una deidad. Le dijo Dios a Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Otro ejemplo lo tenemos en el libro de Zacarías. Este es un libro ricamente mesiánico, pues nos habla de cómo el Mesías sería traicionado por sus amigos en su propia casa, cómo su pueblo le daría las espaldas y cómo el Dios a través del Mesías abriría una fuente, un manantial que daría santidad a su pueblo. Finalmente, un ejemplo que podríamos también mencionar es el caso del libro Miqueas. En este libro se habla del juez de Israel que sería abofeteado, que sería castigado por su pueblo, el juez siendo juzgado por su pueblo. Esta figura es muy interesante. Sin embargo, nacería en Belén para dar libertad a su pueblo. En Malaquías capítulo 5 encontramos la descripción de esto.
¿No te imaginabas que las profecías del Antiguo Testamento eran tan precisas? Hasta el año 1947 no había rollos que fueran posteriores a 1000 años después de Cristo. Algunos habían sugerido que de alguna manera se habían acomodado los profetas con los escritos del Nuevo Testamento para tratar de hacer ver que Jesús cumplía cada una de estas profecías. El descubrir algunos de estos rollos que predataban el tercer siglo antes de Cristo nos dieron evidencia de cómo estas profecías fueron perdiciendo y dando detalles sobre la vida de Jesús, tal y como lo presentan los evangelistas. Después de la pausa, estudiaremos que aparentemente las profecías sugieren que vendrían 2 Mesías. Quédate con nosotros, aquí en Evidencias. ¿Te has quedado intrigado para saber la identidad de esos 2 Mesías? Lo cierto es que la figura que emerge de muchos de los profetas es de un Mesías libertador, poderoso, que evoca las victorias del rey David. Este hijo de Isaí que viene para aplastar a los enemigos de Judá. ¿Cuáles son algunos de esos textos? ¿Cómo es que tenemos la idea de un Mesías libertador en las Escrituras? En los libros proféticos encontramos menciones del Mesías como un libertador. Una de ellas es Isaías 61, versículo 1, donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido, me ha venido a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto. Entonces, en este versículo es mencionado el Mesías como alguien que traería sanidad a su pueblo, que lo rescataría de sus problemas, de sus dolencias, de sus aflicciones. Cuando nosotros pensamos en la palabra redención, a veces pensamos que usa siempre en liberación. Pero el rol de Mesías lleva mucho más allá que nada más la parte de liberación, sobre todo la liberación del pecado. Lleva el hecho de que el Mesías es presentado como aquel que ha no solo de redimir desde el punto de vista opresor de aquellos que oprimen al pueblo de Dios, sino que ha de ejecutar los juicios divinos. Dentro de esta profecía por lo menos encontramos el hecho del libro de Malaquías, donde se presenta al Mesías como un ejecutor de los juicios divinos. O por lo menos vemos algunas profecías del libro de Daniel, donde también se presenta la misma figura, el Hijo del Hombre que desciende como rey, como soberano, que tiene autoridad. Así que vemos que el rol de uno de los roles del Mesías justamente es, aparte de redimir, la palabra redención nuevamente también tiene que ver mucho con la eliminación del pecado y de aquellos que oprimen al pueblo de Dios. Se presenta justamente como una figura política, una figura de rey, una figura poderosa, una figura del Señor de señores y Rey de reyes, príncipe de paz. Así que se presenta justamente como un rol en el cual no solo ha de ejercer dominio, soberanía, sino aparte de eso se ha de convertir en el ejecutor de los juicios divinos de Dios. Parte del propósito de la Escritura es recordarnos que Dios quiere, como menciona las profecías de Daniel, establecer un reino que lo represente y que en las condiciones actuales ese reino permanente y eterno de Dios todavía no ha sido establecido, pero tiene que ser establecido, y la manera en que va a ser eso va a ser en medio de esta controversia que tiene un carácter cósmico de acuerdo a la Escritura y que va en algún momento a chocar con las fuerzas geopolíticas de este mundo. Eso es lo que la Escritura anticipa en muchas de estas profecías que mencionan que el plan de Dios final, como decía Génesis 12, es bendecir a todas las familias de la tierra a través de la simiente de Abraham. Y es a través del establecimiento, de acuerdo a lo que los profetas dicen, de este reino sempiterno de Dios, bajo la dirección de esta figura del Mesías, de este príncipe de Dios.
Precisamente en Qumran se desarrolló una teología donde había dos Mesías. Uno de ellos venía del linaje de David y era un Mesías libertador y poderoso, pero había otro Mesías, un segundo Mesías que era un sacerdote y que era un siervo sufriente. De esa manera, ellos trataban de conciliar los textos que por un lado nos hablaban de un libertador, mientras que por otro lado nos hablaban de un sufriente. En el caso de Jesús, Jesús era un rey, pero al mismo tiempo vasallo, sacerdote que también iba a ser víctima. ¿Qué pasajes nos dan la idea de que el Mesías tendría que ser un siervo sufriente? Podríamos decir que la descripción del Mesías como siervo sufriente tiene que ver con su función de Goel, de redentor, de sacrificio, de ofrenda por el pecado. Esta es la manera como es dibujado, como es descrito en el libro de Isaías. Quizás el texto clásico en cuanto a esto lo encontramos en Isaías 53, donde justamente se presenta la figura de este siervo. De hecho, se presenta una figura bastante no prominente, sino más bien sufrida, más bien no hay apariencia en uno para que lo veamos. Él llevó nuestras rebeliones, cargó nuestros pecados, por nuestras iniquidades fue azotado. Vemos toda esta figura de un siervo que justamente agarra y lleva todo el sufrimiento que otros tendrían que merecer sobre sí mismos, con la intención de que aquellos que lo merecían ese sufrimiento no lo llevasen, y el que no lo merecía entonces sí lo llevaba. Por lo tanto, vemos esto en contraste con el otro rol, el rol del libertador, del rey, del que ejecuta juicios, del que lleva el castigo, el que es soberano, con el rol de aquel siervo que sufre todo, que lleva los castigos encima de sí, que obtiene el perdón de pecados, que eventualmente es traicionado, como el libro de Salmos se nos refleja, que es crucificado inclusive. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Las profecías que nos hablan acerca de este rol de un siervo sufriente, de humildad, de alguien que se sacrifica incluso por el pecado, nos recuerdan que este conflicto no solo es un conflicto que tiene dimensiones políticas, sino que están enraizados en un problema espiritual. O sea, la razón de este conflicto no simplemente es la lucha por el poder político, sino que es un conflicto que tiene una naturaleza espiritual. Si recordamos, eso es lo que ocurre en Génesis 3. Hay un pacto, ese pacto es violado, la paga del pecado de acuerdo a ese pacto es la muerte. Sin embargo, nuestros primeros padres no mueren, sino que se hace una promesa de alguien que iba a venir para destruir el poder de la serpiente, pero que también iba a poder darle la oportunidad de vida a Adán y Eva y a sus descendientes. Y vemos que, como dice la Escritura en el libro de Romanos, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este personaje tenía que venir para resolver este problema del pecado y este problema de cuestionar el carácter de Dios por sus criaturas y por el universo. Y es a través de la actitud del Mesías, de ser humilde, de ser obediente, de sacrificarse por el pecado del mundo, de presentarse como una propiciación para el pecado y para Dios, ser un sustituto de la humanidad. Vemos cómo se logra el derecho de poder gobernar y de resolver el problema del pecado. Y eso es lo que hace que esta figura adquiera el derecho y sea digno de el honor y la gloria, algo que el libro de Apocalipsis lo va a tomar en dimensiones cósmicas. Él es digno por este sacrificio de recibir la honra, la gloria y la alabanza. En Jesús de Nazaret convergen las dos imágenes: el rey descendiente de David, también el sumo sacerdote de la misma orden que Melquisedec. Él se convierte entonces en la figura real
príncipe, libertador, pero al mismo tiempo humilde, sencillo, siervo, el cordero que es inmolado. En Jesús podemos ver el león oveja, aquel que cubre los dos roles que son vaticinados por los antiguos profetas. Pero, ¿cómo leían los escritores del Nuevo Testamento esos textos de los profetas hebreos? Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Hemos llegado al último bloque de esta temporada sobre profecías. Te confieso que yo he tenido que aprender mucho durante la misma. Tus preguntas, comentarios me han hecho investigar más las Escrituras. Y este tema de los profetas es fascinante, especialmente en la forma en que podemos ver a Jesús a través de las Escrituras. Los autores del Nuevo Testamento no utilizaban las profecías de manera caprichosa. Ellos no trataban de martillar a sus agendas o a sus propósitos teológicos lo que había sido escrito siglos atrás, sino que el Espíritu Santo los estuvo dirigiendo de manera cuidadosa y peculiar. ¿Cuáles son algunos de esos textos? ¿Cómo utilizan los evangelistas, Pablo y los apóstoles el Antiguo Testamento? Los escritores del Nuevo Testamento que tienen ambas de las lecturas mesiánicas van a tener que tratar de entenderlas ante la aparición de este personaje único, singular, que empieza a hacer y a decir cosas que ellos nunca han visto anteriormente. Y empiezan a ver cómo muchas de las cosas que este personaje está haciendo se relacionan con cosas que ya están escritas en la Escritura. Y es cuando ellos entonces tratan de establecer estas conexiones que son evidentes por cosas que hace Jesús en su ministerio, por las cosas que Él dice y cosas que la Escritura anticipaba. Y vemos que cuando ellos logran establecer estos puntos de conexión, que es cuando a ellos se les hace evidente qué vertiente de las profecías mesiánicas se están cumpliendo en el ministerio de Cristo, y eso les hace incluso mostrar que muchas de las cosas que Jesús está haciendo, algunas de las cuales incluso su primera reacción es algo incomprensible para ellos, los invita a explorar el Antiguo Testamento y descubrir que muchas de las cosas que Jesús está haciendo habían sido ya profetizadas por el Antiguo Testamento y especialmente por los profetas. Una vez que el hecho ocurre y ven a Cristo, ven la labor de Cristo y ven las profecías que habían sido anunciadas anteriormente, dan cuenta de que Cristo cae justamente dentro de los roles que se le había, quizás dentro del contexto judío, asignado a una nación como Israel o alguna entidad política, algún personaje político que habría de surgir. Cabe destacar el hecho de que el único que se proclamó como Mesías no era Cristo. De hecho, la palabra Barrabás es justamente una especie de título mesiánico. En arameo viene del arameo bar, hijo, Abba, que quiere decir padre, en el sentido de Dios. Por lo menos la palabra quiere decir hijo del Padre. Por lo tanto, habían varios Mesías. Cuando se enjuicia Pedro, Gamaliel sale y dice, pero bueno, y no han habido varios que también se han proclamado como Mesías también. Así que habían varios personajes que se proclamaban a sí mismos como Mesías. Pero es justamente aquí donde entra la importancia de la aplicación de las profecías bíblicas dentro del contexto del Nuevo Testamento. Porque solamente es Cristo quien encuentra una justificación bíblica para que pueda ser clasificado como Mesías. Porque es Cristo quien justamente entra dentro de todas esas descripciones que anteriormente se aplicaban a otros contextos, entra en todas esas descripciones y llega a cumplir el rol del Mesías, o el rol que el Mesías habría de tener dentro de las profecías judías. Mateo va a ser uno de los escritores de los evangelios que va a destacar mucho este elemento de cumplimiento, y especialmente en su evangelio va a decir
que tal cosa que Jesús hizo era para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. Y esta va a ser una expresión que él va a usar continuamente en su evangelio para tratar de mostrar cómo a través de la vida, los eventos y los hechos de Jesús se probaba que realmente era el Mesías, porque realmente eran solo el cumplimiento de profecías ya anunciadas por los profetas en el Antiguo Testamento. En muchas ocasiones los apóstoles, los evangelistas, hicieron referencias a las profecías mesiánicas. Hablaron de estas profecías de muchas maneras, en muchos detalles. Por ejemplo, cuando hablaron acerca de su muerte, hablaron acerca de los detalles como él nacería también. Hicieron mención al lugar de su nacimiento en Miqueas capítulo 5, donde se menciona a Belén. Hablaron acerca de cómo las vestiduras de Cristo fueron repartidas. Hablaron acerca de cómo el Mesías tendría que ser rechazado por su pueblo, según Juan capítulo 1, donde se menciona eso. También se mencionaron detalles acerca de cómo el Mesías tendría que morir y todos sus seguidores tendrían que ser dispersos. En Mateo 26:31 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. En muchas partes del Nuevo Testamento se describe profecías que ya habían sido anunciadas antes, refiriéndose al Mesías. Yo estoy convencido de cada una de estas profecías debido a la forma en que la historia las hace cumplir una tras otra. La vida de Jesús fue una vida la cual en ningún momento nos da lugar a aproximados, sino que de manera exacta cumplió lo que había sido establecido en las Escrituras. Sin embargo, más allá que eventos históricos o artefactos, es el efecto que ha tenido en mi vida lo que me impacta, lo que hace que yo crea en las profecías y en el personaje central de las mismas. Vamos a ver cómo algunos de nuestros colegas han sido impactados con estas profecías, cómo se han aplicado a sus vidas y de qué manera los profetas han transformado su experiencia. Desde el punto de vista personal, pienso que nosotros como seres humanos podemos ver varias cosas a lo largo de las profecías del Antiguo Testamento. Una de ellas es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Siempre he dicho que si cuando Dios dijo que algo iba a pasar antes de que pasara y pasó, entonces nosotros podemos confiar plenamente de lo que Dios dice que ha de pasar también. En otras palabras, el hecho de que las profecías sean cumplidas es garantía de que las todavía no se han cumplido, se han de cumplir. Y eso nos enseña acerca de la soberanía de Dios, porque solamente un Dios poderoso, un Dios que pasa por encima del tiempo, podía decirle a Daniel lo que había de ocurrir en el futuro. Solamente Dios, un Dios soberano, pudo haber guiado a escritores antiguos para escribir hechos acerca de cómo habría de nacer Cristo, cómo habría de ser su vida. Solamente un Dios que tiene la intención específica de comunicar un mensaje específico a sus seres amados, en este caso a la raza humana, podía desarrollar un sistema tan complejo como el sistema judío, sacrificios judíos, el sistema de profecías, y poder preservar a lo largo de los años para que nosotros hoy en día tengamos esos escritos y podamos entender cómo Dios se quiere relacionar con nosotros. Así que lo primero que nosotros entendemos es que Dios es un Dios soberano. Pero lo segundo, pienso yo, es que Dios es un Dios personal. Las profecías, a pesar de que fueron dadas a través del contexto judío, la mayoría de ellas, no son nada más para los judíos. De hecho, en una de estas profecías se menciona a Cristo como el deseado de todas las gentes. En el libro de Daniel se le presenta justamente como el que habría de traer perdón para los pecados y la redención y convencer al mundo de justicia, y justamente traer redención al pueblo de Israel. En otros libros como los Salmos, se presenta al Mesías, o las profecías del Mesías, justamente como el que habría de
de ser Señor sobre todos los señores, el que debía de poner a todos los enemigos por el estrado de sus pies. Por lo tanto, Dios es un Dios que no solo es soberano, sino que también es un Dios personal. Las profecías fueron dadas para comunicarnos a nosotros la intención específica de Dios, de querer relacionarse con nosotros y de decirnos que al final de cuentas lo que Dios quiere es ser mi Dios personal. En mi vida personal he podido ver que los libros proféticos me han acercado al Mesías de una manera muy especial. Me han hablado acerca del gran Mesías que derramó su vida. Como cordero fue llevado al matadero, que fue rechazado por su pueblo. Vino a la casa de sus amigos y sus amigos no lo conocieron. Que eres la roca de Israel, de quien mana el agua de vida. Que es el gran Mesías, el Mesías príncipe, que al finalizar las 70 semanas, Él daría su vida en sacrificio por muchos. Y así tenemos muchas descripciones. Me han puesto en el lugar correcto y te pueden poner a ti en el lugar correcto para que te des cuenta que la venida del Mesías en gloria y majestad está pronto a ocurrir. Ya viene el Mesías, el gran día de Jehová, grande y terrible, está viniendo y tú tienes que prepararte para Él. La preparación continua es la nota alarmante que está en los libros proféticos. Tú estás ahora en este año comenzando una nueva oportunidad para prepararte. Recuerda que la nota fundamental es preparación. El Mesías requiere preparación para que te encuentres con Él. Prepara el camino no solo para ti, sino para muchas otras personas que vendrán a su pueblo. Tú eres una luz en medio del camino de muchos y puedes serlo, pero tú necesitas entender que el Mesías requiere tu corazón, una conversión completa, una reforma completa de tu vida. Siempre que pienso en el impacto que los profetas pueden tener en mi vida, pienso en estos discípulos camino de Emaús. Las experiencias que están viviendo de su vida diaria, de los eventos de ese fin de semana tan trágico, son eventos perturbadores, son eventos que han eliminado la esperanza de sus vidas, están apesadumbrados, llenos de tristeza, llenos de dolor, con mucha confusión en sus mentes. Y bien pudiera ser la experiencia que nosotros vivimos cuando observamos las cosas que ocurren en este mundo, en medio de la injusticia, de la pobreza, del hambre, de una economía difícil, de la vida como se ve hoy día, que difícilmente se pudiera entender como una vida justa. Y sin embargo, como en esta historia hay un personaje que nos recuerda meditar en el mensaje de los profetas. Y al meditar en el mensaje de los profetas, podemos descubrir que a pesar de estas circunstancias, hay alguien que es la esperanza de la humanidad. Alguien que los profetas habían anticipado, que los profetas nos recuerdan y que los profetas nos invitan a mantener la esperanza en Jesús, una esperanza que cuando estos discípulos meditan en las palabras que los profetas decían que Jesús les dijo, ellos dicen, contrario a lo que era su primera experiencia, cómo ardía sus corazones al escuchar estas cosas. Así que vemos que hay un cambio, no en las circunstancias siguen siendo las mismas, pero hay un cambio en la actitud en que ellos están dispuestos ahora a enfrentar esas circunstancias. Hay esperanza en sus corazones, esperanzas para enfrentar el presente, hay una esperanza respecto al futuro, y esa esperanza Cristo se las ha presentado a través de los profetas, recordándoles que los profetas hablan de Cristo. Y yo creo que eso es lo glorioso del mensaje de los profetas. Van a señalarnos muchas cosas que definitivamente tenemos que corregir en nuestra vida, que Israel tuvo que corregir en su vida, pero sobre todo nos recuerdan que la esperanza de ellos y la esperanza nuestra y de la esperanza de la humanidad se encuentra en Cristo Jesús. Y Él es quien puede dar esperanza a nuestros corazones para entender que aunque no todas las circunstancias a veces cambian en nuestro mundo, pronto vendrá aquel que hará todas las cosas nuevas. Y ese es Cristo Jesús. El Mesías, la persona central de la profecía. Para mí, más allá de una experiencia intelectual, esta ha sido una experiencia personal. Las dudas sobre la enfermedad
la tristeza, el dolor y la muerte me han sacudido en más de una ocasión. Y han sido mis amigos los profetas, donde yo he encontrado refugio. Me identifico con ellos porque hacen preguntas difíciles, porque en algunas ocasiones pueden ser sarcásticos, punzantes, malcriados, pero al mismo tiempo han sido dóciles, han escuchado la voz del cielo, han estado dispuestos a no tener respuesta, estar en silencio, y en otras ocasiones han podido enunciar promesas gloriosas. La vida de Jesús se convierte no solamente en un evento pasado, histórico e importante, sino que en sí misma es una promesa para cada uno de nosotros. La promesa de restauración, no de restauración nacional. No se trata de beneficiarnos económicamente del aquí y ahora. Se trata de la restauración total, donde ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más lágrimas en nuestros ojos. Yo tengo esa esperanza y quisiera poder compartirla contigo. Si tú quisieras aceptar a Jesús como tu Salvador personal, tendrías el gozo, la satisfacción de tener esa esperanza para transformar toda tu vida. Yo te invito a que podamos profundizar en las Escrituras, estudiando nuestra serie de estudios bíblicos. Y más adelante, en otra serie de aquí de evidencias, quisiéramos hablar de esa esperanza maravillosa, la bendita esperanza, cuando Jesús venga en gloria. Los temas que emergen de las Escrituras, hablándonos acerca de la tierra nueva, del cielo nuevo y de cómo este planeta será restaurado, me llenan de paz. Que Dios te bendiga, que el Mesías pueda nacer en tu corazón y que esa bendita esperanza pueda iluminar tu vida.